Julio 22. Pasión necia. Al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre a causa del vino, él ordenó a Mehumán, a Bizta, a Arbona, a Bigta, a Agata, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Basti a la presencia del rey con su corona real para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Basti rehusó venir al mandato del rey comunicando. Pero la reina Basti rehusó venir al mandato del rey comunicado por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Esther 1 del 10 al 12. En una muestra de orgullo y bravuconería, el rey Asuero emitió una orden requiriendo la presencia de su reina. Este no fue el gesto de un marido amable y afectuoso que quería que su esposa conociera a sus amigos. Más bien, se trataba del señor, importante, planeando un espectáculo para sus amigos, en el que todo estaba calculado para mostrar su majestad, poder y significado. Josefo, el historiador judío, registra que era una violación del código de ética persa que la esposa de un hombre fuera motivo de observación o aprobación de cualquier otro. El rey entonces estaba rompiendo los límites de la decencia en todos los sentidos. Hubo una progresión en el comportamiento del rey. La bebida alcohólica se le había subido a la cabeza e hizo un llamado fuera de lugar por su esposa. Cuando ella se negó a venir, él se enfureció. Luego buscó el consejo de quienes lo rodeaban, quienes solo inflaban su ego. Podría haberse detenido a considerar si su consejo era apropiado en relación con las leyes del país o con la reina y su estima por ella. Pero, en cambio, su ira y su deber voluntad lo llevaron a una decisión rápida y necia. Esa misma mañana, si alguien le hubiera dicho al rey que a medianoche había desterrado a la reina de su vida para siempre, probablemente lo hubiera descartado como algo imposible. Pero aún así lo hizo. Un gran ego, demasiado alcohol, mal genio y malos consejos llevaron a un resultado que seguramente nunca deseó. 3 años después de haber depuesto a la reina y haber iniciado una decepcionante campaña militar contra los griegos, leemos que el furor del rey Asuero se había aplacado y se acordó de Basti, de lo que ella había hecho y de lo que había decretado contra ella. Esther 2:1. Estaba herido en su ego y entristecido por su pasado, una imagen del dolor vacío de alguien que ha perseguido a todos y a todo, y particularmente sus propios planes, sin considerar al Dios vivo perseguido sin considerar al Dios vivo. Eclesiastés 4, del 7 al 8. La experiencia del rey Asuero nos sirve como advertencia de que en un momento de pasión necia, nosotros también podemos alterar y disminuir o incluso destruir nuestra vida para siempre. Hay un camino que parece correcto, pero se nos dice que al final conduce al vacío y a la muerte. Proverbios 14, 12. Al enfrentar decisiones, pregúntate rápidamente si tu ego, temperamento, falsos amigos o consumo excesivo te están guiando y sé igualmente rápido en acudir al Salvador para que te guíe por el camino de la sabiduría, por el camino angosto que conduce a la plenitud de la vida. Mateo 7, 13, 14. Para profundizar, Daniel 3, del 1 al 18. Amén. Amén. Gracias, hermanita Estela. Muy buenos días para todos. Esperamos que esta semana el Señor nos siga guiando y así será, así lo ha prometido. Y así lo viene haciendo a través del devocional. El día de hoy nos encontramos con un tema que es de nuestro diario vivir, luchar con nuestras pasiones. Todos estamos sujetos a pasiones y emociones, como lo dice que era también Elías. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestras pasiones y con nuestras emociones? Realmente hay dominio propio en nosotros, que es un fruto de nuestra relación con Cristo, de nuestro compañerismo, de estar en Cristo. O realmente somos muy propensos a, a hacer y decir cosas en medio de esas pasiones que batallan contra el alma. Vemos la historia, hemos empezado a estudiar el libro de Esther, que es un libro muy hermoso también, obviamente, como toda la palabra del Señor. Y aquí nos encontramos con un hombre que refleja el retrato de quizás muchos de nosotros. ¿Cuántas veces el orgullo
y las pasiones descontroladas nos han llevado a tomar decisiones necias con consecuencias irreparables. Este libro de Esther, el capítulo 1, ayer lo hacíamos en el devocional, encontramos que esta realidad la vio el rey Asuero, un monarca poderoso que en medio de un banquete extravagante, miren que llevan 180 días de fiesta, eso llevaba en fiesta el rey Asuero, mostrando su esplendor y su dominio, lo que él decía. Manejaba 127 provincias y era un rey muy poderoso. Esto lo vimos el día de ayer. Entonces era un monarca poderoso que en medio de un banquete extravagante dejó que sus emociones lo dominaran. Movido por la arrogancia y un deseo imprudente, tomó una decisión que no solo humilló a su reina, es decir, a su esposa, a la reina principal, sino que desencadenó un giro inesperado en la historia. Mis queridos hermanos, este pasaje nos confronta con una pregunta urgente. ¿Hasta dónde puede llevarnos una pasión desenfrenada cuando no está bajo el gobierno de la sabiduría divina? Es la primera pregunta del devocional. ¿Estás consciente que esa pasión pecaminosa, pues como el orgullo, la soberbia, la altivez, el egoísmo, la ira, cuando no la llevas a la cruz de Cristo, tiene consecuencias funestas? Hoy exploraremos cómo la necia pasión de Asuero revela tres peligrosas situaciones que nos pueden llevar a un abismo. El peligro de dejarnos gobernar por un impulso, lo veremos en el versículo 10 al 11. El precio de menospreciar a otros para satisfacer nuestro ego, el versículo 12a. Y las consecuencias imprevistas de decisiones tomadas con soberbia, el versículo 12b. Entonces, mientras estudiamos ese texto, mis queridos hermanos, ruego que el Espíritu Santo nos examine en qué áreas de nuestra vida, en dónde somos como Asuero, donde hay orgullo, donde hay soberbia, donde hay altivez, si esos frutos de la carne aún siguen gobernando nuestra vida. El rey Asuero, Jerjes I, que también se denomina así, estaba en medio de un banquete extravagante, 180 días, donde el vino, la euforia anularon su juicio. Su petición de exhibir a la reina Basti como un trofeo de belleza revela la arrogancia. Él creía que su autoridad justificaba cualquier capricho. Su objetivo estaba no en mostrar la honra a su esposa, sino deshonrarla con su orgullo. Trató a su esposa como un objeto para su placer y para el placer de los demás. Actuó bajo la influencia del vino y la emoción, no de la sabiduría. Como dice la escritura, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es decir, no hay manera de razonar, no hay manera de asociar los sentimientos con las cosas del Señor. ¿Cuántas veces nuestras decisiones, mis hermanos, son dictadas por pasiones descontroladas, ira, lujuria, orgullo, en lugar de la palabra de Dios? Como dice Proverbios 19, 2 al 3, el alma sin ciencia no es buena, es decir, sin conocimiento. Y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. O como le expresa Santiago, que es el libro de los Proverbios del Nuevo Testamento, dice, no, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, deseo del corazón, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La necia pasión es ese fuego interior que nos consume cuando el orgullo, la lujuria o la rebeldía toman el control. Veremos dos ejemplos de acuerdo al devocional. Uno, el rey Asuero, y luego veremos al rey Nabucodonosor, que es el texto a profundizar. Este hombre, Nabucodonosor, exigió adoración como un dios. Ambos textos nos enseñan cómo la pasión desenfrenada lleva al conflicto, pero también cómo la fidelidad de Dios triunfa sobre la locura humana.
Pero no se le olvide que Dios siempre está en control. Él es soberano, es soberano. Somos responsables de nuestras acciones, de nuestras pasiones, de lo que hacemos, pero Dios es soberano. Y nosotros somos hijos del Dios viviente. Y Él ha empezado una buena obra en nosotros. Y sé que muchos de nosotros que estamos luchando con situaciones como estas, pasiones necias, que nos llevan a decir cosas y hacer cosas que luego nos arrepentimos. Pero bendito sea el nombre del Señor, que siempre está con sus brazos abiertos para abrazarnos y ayudarnos a caminar con integridad delante de sus ojos. Pero vuelvo y reitero, eso no nos da licencia a nosotros para seguir haciendo con nuestras pasiones y emociones como nosotros queremos. Debemos crucificar ese viejo hombre en la cruz. Debemos despojarnos de ese viejo hombre todos los días. Y Dios nos ha provisto los recursos espirituales, esos medios de gracia para poder tener victoria sobre esas situaciones. Tenemos la oración, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Sujetémonos al Espíritu Santo, no nos sujetemos a esas pasiones y emociones que batallan contra el alma, porque creo que todos estamos aquí en algún momento. Hemos pagado el precio de decir cosas o hacer cosas en medio de lo que llama momentos de efervescencia y calor de la carne. Entonces, veamos el contexto histórico. El rey Asuero gobernaba un imperio, como decíamos inicialmente, poderoso, Persia, y en medio de una gran banquete, después de 100 días, 180 de festejo, decidió mostrar su riqueza y poder. La reina Basti también celebraba con las mujeres en otro lugar del palacio. Aquí hay un tipo de pecado que es especialmente peligroso, porque se disfraza de fuerza, de determinación y convicción, pero en realidad es terquedad rebelde contra Dios. La Biblia lo llama necedad. Y cuando esa necedad se combina con la pasión descontrolada del corazón humano, el resultado es desastroso. La pasión necia es orgullosa y autosuficiente. El rey Asuero estaba ebrio de poder y de vino. En su orgullo quiso exhibir a la reina Basti como un trofeo, pero ella se negó. ¿Por qué? Porque su demanda era indecente, frívola y egoísta, y aparte de eso violentaba la ley que regía los principios morales de esa nación. Veamos la dignidad de Basti primero. Basti se negó a ser objeto de espectáculo. Algunos la critican por desobedecer, pero de su decisión puede verse como integridad. No permitió que la degradara. Recuerde que había una ley y esa ley la estaba violentando el propio hombre que gobernaba el país. Y a pesar de que él era el rey y ella sabiendo las consecuencias de negarse al rey, dijo no. Hermanos, hay momentos, y debe ser así, hay momentos que tenemos que someter nuestras pasiones y emociones, humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. No ceder los principios de Dios frente a los principios que a veces quieren regir nuestro corazón, que es las cosas de ese viejo hombre. Hay momentos en que decir no a la presión social o abuso de autoridad es correcto. Vemos en Hechos 5, 28 al 29, diciendo los apóstoles, perdón, el Sanedrín. Aquí está Juan y Pedro en el Sanedrín. Están siendo juzgados por predicar el nombre de Jesús. Entonces dice la gente de Sanedrín diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén. Escuche lo que dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. En el principio, es necesario obedecer a Dios, aunque lo que nos estén haciendo sea injusto. Sometamos nuestras pasiones, ese orgullo, ese no sabe usted quién soy yo, ante la soberanía y el gobierno de Dios. Aunque Basti se negó, es un acto valiente que protegió su dignidad. El texto destaca la ira desmedida del rey. Su orgullo herido lo llevó a una reacción desproporcionada. Perdió de vista el valor de su esposa por defender su honor ante otros. ¿Qué hizo él? La destituyó de su trono. Ya dejó de ser reina.
cuando las pasiones gobiernan nuestra alma, nos convertimos a las personas en obstáculos para nuestros deseos. La necedad se alimenta de egoísmo. Debo tener lo que quiero. Falta de control, de dominio propio. No puedo dominar mis emociones. No, la pasión necia no piensa en los demás, solo en su propio placer, solo en su propio beneficio, porque la pasión necia está cargada de egoísmo y egolatrismo. Y eso nos lleva a ser orgullosos. La pasión necia se ofende cuando no se hace nuestra voluntad. Entonces, el orgullo humano siempre termina en vergüenza. No olviden eso. El orgullo humano siempre termina en vergüenza. ¿Por qué? Porque antes del quebrantamiento la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Así lo declara Proverbios 16:18. Esta idea reflexiva del rey, la reacción del rey fue desproporcionada. Más tarde, con consejeros decidió destituirla, afectando su reinado. Hermanos, las decisiones enojadas o llenas de enojo suelen traer arrepentimiento. Claro que sí, porque el Espíritu Santo nos muestra que lo que estamos haciendo, sintiendo, diciendo es pecaminoso ante los ojos del Señor. Aunque según ante nuestros propios ojos tenga validez justicia. Hermanos, dice el Señor, el que se humilla será enaltecido. Y el que se enaltece será humillado. El Señor, el Rey de Gloria, se humilló a sí mismo, siendo justo y perfecto. Se hizo injusto, se hizo como el más vil de todos los pecadores. Tomó tu lugar, tomó mi lugar. ¿Alguien de aquí es mejor que Jesucristo? ¿Alguien más tiene más gloria y honra que el Señor Jesucristo? No, hermanos. Y todos luchamos con eso, con esas necias pasiones que nos llevan a lastimar al prójimo, que nos llevan a hacer pisotear el testimonio de Cristo por los demás. Dice que nuestras decisiones, como decía inicialmente, suelen traer arrepentimiento. La Biblia advierte, el que se enoja fácilmente actúa neciamente. Proverbios 14:16-18 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronan de sabiduría. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la palabra blanda acalla el enojo. Bueno, nosotros tenemos que accionar el Evangelio en nuestras vidas todos los días. El Evangelio no es solamente para escucharlo el domingo o en el devocional. Son los recursos divinos que Dios nos provee todos los días para vivir, como Él dice, justa, sabiamente, para vivir en santidad, es decir, diferente a toda la manera de vivir de los demás. ¿Cuál era la raíz del problema? Era un corazón no transformado. El rey Asuero no tenía el gobierno de Dios en su vida. Él era su propio Dios. Y esa es la invitación que nos hace Cristo a nosotros. Todo aquel que quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, negarnos a todas nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestros derechos. Nosotros no tenemos derechos. Nosotros estamos muertos en de pecado. Cristo nos resucita a una nueva vida que no puede ser controlada ni gobernada por pasiones ni por emociones, sino guiados por el Espíritu de Dios. Y eso es un trabajo en equipo que hacemos con la palabra del Señor, con el Espíritu Santo y con ese querer como el hacer que Dios pone. Este relato del rey Asuero y Basti ilustra la locura del pecado. El rey tenía poder, riqueza, posición, pero su corazón era esclavo de sus impulsos. Estaba esclavo al pecado. Como dice Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Hermanos, sin sabiduría incluso el rey actúa como un necio, como dice Proverbios 16:32. La pregunta clave, ¿qué pasiones gobiernan tu corazón hoy? ¿Buscas gratificación inmediata o la guía de Dios? Asuero actuó como muchos hoy. Creen que sus deseos son ley
Y cuando alguien se opone, arden de ira. O arden o ardemos de ira. Hermanos, cuando incluso hasta con el mismo Dios, cuando Dios nos estorba algo que queremos hacer, nos molestamos. ¿Y cómo Dios lo hace? A través de personas. A través de personas sabias que están en el espíritu y te están diciendo, mira, lo que estás haciendo es incorrecto. La actitud, las palabras, lo que piensas hacer es contrario a lo que Dios quiere. Y nos molestamos. Cuando nos estorban para cumplir nuestros deseos. Miren el mismo David. David llama. Él sabía. Él le dice, le preguntan, le dice, ¿quién es esa mujer? Él dijo, es la esposa de su general. Y aún así sabiendo quién era la esposa, quién era el esposo de ese hombre, de esa mujer, aún así la llamó y abusó sexualmente de ella. Pasiones desordenadas. Estaba controlado, gobernado por la carne. Cuando le dan la respuesta, él ya sabía que era una mujer casada. No la podía tomar como mujer ni como esposa. Por eso es que el profeta Natán le dice, ¿por qué tuviste en poco mi palabra? ¿Por qué te importó más tus pasiones y tus emociones? Dios usa incluso las decisiones humanas imperfectas, como este evento para cumplir sus planes. Más adelante vamos a ver que Esther llegaría a ser su reina y salvar al pueblo de Israel. Qué, qué gloriosa es la soberanía de Dios. ¿Sí ves? Esta decisión loca de Asuero estaba en control de Dios para cumplir un propósito. ¿Cómo podemos tomar en nuestra vida? En medio de esos momentos que tomamos decisiones necias o que actuamos neciamente, Dios nos muestra la porquería que hay en nuestra vida y la gran necesidad que tenemos de su gracia y de la cruz de Cristo todos los días. Alejados de Cristo, nada podemos hacer. Mira que aquí esté firme, que no caiga. Porque a veces nos sentimos muy espirituales, pero llegan esos momentos donde Dios nos muestra que realmente no somos Dios y que necesitamos depender del Señor todos los días. Las pasiones necias exigen adoración ilegítima. Lo vemos en Daniel, que es el texto a profundizar, Daniel capítulo 3. Cristo en Nabucodonosor, otro rey poderoso, construyó una estatua gigante y ordenó que todos lo adoraran. Esto no era solo idolatría, sino un intento de usurpar el lugar de Dios. Pero la pasión necia la pasión necia quiere controlar la conciencia de los demás. Quiere que los demás hagan lo que nosotros queremos, aunque sea pecaminoso. La pasión necia usa amenazas para imponerse. ¿Qué Dios podrá librarlos? Dice Nabucodonosor a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero hay algo que nunca se calcula, el pueblo fiel de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego no negociaron su fe. Su respuesta fue clara, nuestro Dios puede librarnos, pero si no, no serviremos a tus dioses, no nos arrodillaremos delante de ti. Hermanos, muchas veces hay personas que llegan a nuestra vida y son usadas por el enemigo, como Pedro, cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, que nos quieren sacar de la luz y llevarnos a las tinieblas a través de motivaciones. Son personas que son enviadas por el enemigo de nuestras almas para tentarnos, para sacarnos de lo que es el fruto del Espíritu. La pregunta es cómo estamos reaccionando y accionando. No olvidemos que nosotros los cristianos somos como un termostato, no como un termómetro. El termómetro siempre va a medir la temperatura, pero no la regula. El termostato lo que hace en un vehículo es, si la temperatura está baja, él la pone en el lugar que es. Si está alta, la baja y la pone en el lugar que es. Seamos termostatos, hermano, a través del Evangelio y sometiendo pasiones y emociones a la santidad de Dios. Hermanos, fuimos creados para reflejar su gloria en todas las áreas de nuestra vida. Pero muchos de nosotros, incluyéndome, somos ese tipo de personas que no hay ese dominio propio, ese fruto de ser pacientes, de entregar todo a las manos del Señor.
por más injusto que estén haciendo las cosas, por más que estén pecando contra nosotros. No es fácil, hermanos, porque duele, duele. La pasión necia siempre encuentra su juicio. Asuero perdió a su reina y fue humillado. Eso lo vemos en el versículo 19 al 22. Nabucodonosor fue reducido a comer hierba como un animal por 7 años. Daniel capítulo 4, del 32 al 33. Dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió las palabras sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves. Hermanos, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esa palabra resistir significa pelea. ¿Usted se imagina a Dios peleando contra nosotros? Imagínese ese cuadro. Entonces la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿En la cruz de Cristo? ¿Has crucificado a ese viejo hombre? Y recuerde que es todos los días. Así dice la Escritura. Todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese cada día, tome su cruz y sígame. Cada día hay que negarnos a pasiones descontroladas, a emociones, a situaciones que sabemos que violentan el carácter de Dios. ¿Estás viviendo según tus propias pasiones, como Asuero o Nabucodonosor? ¿O estamos dispuestos, como los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, a decir, Dios es suficiente aunque no me rescate? Dios siempre será suficiente para cualquier situación. Él dice que nos pone una carga más grande de la que podamos soportar y nos dará juntamente con él la salida. ¿Y cuál es la salida? Pues el Evangelio, la dirección del Espíritu Santo. No, la pasión necia lleva a la ruina, pero la obediencia de Dios lleva a la vida y elige hoy a quién servirás. ¿A tus pasiones? ¿A tus emociones? ¿Vas a someter a ese viejo hombre a la ley del Espíritu? La necesidad de Asuero nos advierte, sin Dios nuestras pasiones nos destruyen, pero el Evangelio nos ofrece libertad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. ¿Qué área de tu vida, mi hermano y mi hermana, necesitas someterte al señorío de Cristo hoy? ¿Cuál área? Todos identificamos nuestra vida. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o acaso no conocéis al Señor. Nosotros sabemos qué hay en nuestro corazón. A la luz del Evangelio. Examínenos. No examinemos a los demás para poder justificar nuestros pecados. Examinemos nosotros primero. Quítate la viga del ojo. Hermano, esto es para nuestro diario vivir. En el trabajo, en el hogar, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, nuestras relaciones interpersonales, en la iglesia. Hermanos, necesitamos meditar y reflexionar en esta área de nuestra vida, que nos ha causado tantos problemas y tanto daño ha hecho a nuestra gente que amamos. Palabras fuertes, hirientes, basadas en lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia de la boca, perdón, de la abundancia del corazón habla la boca. Mis hermanos, esta ha sido el devocional del día de hoy. Vamos a orar.